Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de este curso de Química General. Hoy les hablaré de la configuración electrónica. Recuerden que en la clase anterior había quedado planteada la pregunta, bueno, si los electrones ocupan orbitales atómicos, ¿cuál va a ser el orbital que va a ocupar primero? ¿Un S, un P o un D? Esa es la respuesta que voy a tratar de resolverles a lo largo del curso para poder entrarnos en este tema de configuración electrónica. Para esto yo utilizo una analogía. Lo que tengo aquí y que he denominado carrera de equilibrio es un personaje que está sobre un pivote en la salida y lo que tiene que hacer es llegar a la llegada. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué camino tomarían para ir de la salida a la llegada? Piénsenlo un momento. Pausen el vídeo y traten de dibujarlo con su dedo sobre el monitor o sobre su pantalla desde la salida hasta la llegada. Y ahora que ya han hecho ese ejercicio, tengo una segunda pregunta para ustedes. ¿Qué camino tomarían para ir de la salida a la llegada, pero esta vez pasando por todos los pivotes sin pasar dos veces por el mismo? Es decir, tienen que empezar aquí y empezar a pasar por todos estos, pero sin pisar dos veces el mismo. Entonces tienen que ser de uno en uno. Pausen el vídeo y traten de hacerlo también con su dedo sobre el monitor o la pantalla. Este es el camino que yo elegí. Además de haber puesto mi camino, lo he coloreado. Luego entonces la pregunta que surge es, ¿por qué creen que yo elegí este camino? Probablemente la respuesta ya la deban estar imaginando. El camino primero que yo tomé va desde el pivote más pequeño, si se fijan, a los pivotes más altos. Y tomé un camino en que el personaje saltó de aquí a acá, luego de aquí a acá, luego pasó por aquí, luego pasó por acá, luego por aquí, luego por este, por ese, luego por ese, luego saltó acá, luego se devolvió aquí, acá, aquí y aquí. Porque probablemente si pasaba de este a este, y después a ese, ya ese, ya ese, ya ese, la distancia de ahí a allá iba a ser a lo mejor muy larga y muy difícil. Se pueden trazar distintos caminos para pasar por todos los pivotes sin pasar dos veces por el mismo. Sin embargo, lo que siempre se va a observar es que para gastar menos energía, el personaje lo va a hacer desde el pivote más pequeño hasta el pivote más alto. Lo hace por un camino en que el largo de ese pivote va aumentando, es decir, va desde el menor hasta el mayor. Esto, si lo miramos desde arriba ahora, tendría la siguiente forma. ¿Por qué he coloreado esto y por qué lo miro desde arriba? Porque esto es una analogía para explicar justamente lo que ustedes ya se deben estar imaginando. Si yo lo agrupo esto ahora en los colores, obtendríamos lo siguiente. Es decir, comprimiendo este dibujo de la izquierda, obtendría el dibujo de la derecha. Y entonces el camino que seguiría sería de los azules a los naranjos, a estos tres naranjos, de los tres naranjos paso a este gris, luego paso a estos tres grises, pero no paso a los a los cinco grises que hay acá, porque estos son más altos que este. Este es más bajo, por lo tanto voy a saltar primero a ese, y luego voy a saltar a estos. Entonces, luego de esto voy a saltar a estos. Pero luego de estos, el personaje no va a saltar a los amarillos que siguen, va a saltar hacia este verde porque es más bajo, y luego va a saltar a este, ya que son más altos. Es lo mismo que realiza un electrón, y esto lo podemos traducir en orbitales. Este pivote representa al orbital 1s, este representa al 2s, este representa a los tres orbitales p que existen y que yo le mostré, este representa al orbital s, este representa el orbital 3p y estos 5 representan el orbital 3d y así sucesivamente. El electrón
no hace un camino desde un orbital 1s a un orbital 6s, por ejemplo, o de un orbital 2p a un orbital 6p, sino que toma el camino que le acabo de dibujar. Es decir, ese camino es el camino de mínima energía. Entonces, si ahora lo puedo ver esto como un diagrama de orbitales, esto sería lo que ustedes verían, de cómo los electrones van entrando a cada uno de estos orbitales. Entonces, esta raya representa el camino de mínima energía. Una cosa importante de hacer notar es que cada uno de los orbitales atómicos solo acepta 2 electrones. Si volvemos a la analogía del colibrí en el bosque, solamente se pueden poner 2 colibrí en un bosque, porque son muy celosos. ¿Y por qué son muy celosos? Si vamos entonces a ver los electrones, recuérdense que son cargas negativas, es decir, son cargas con la misma, partículas con la misma carga, es decir, negativa, por lo tanto se repelen. De modo que poner más de 2 electrones en un orbital es difícil, se van a pelear entre comillas entre ellos. Hay eso sí una justificación mecanocuántica de por qué eso no es posible que vamos a ver más adelante. De modo de que si tengo un orbital s, puedo poner ahí 2 electrones, lo mismo en todos los s, pero los p son 3 orbitales tipo p, de modo que en total en los orbitales p puedo poner 6 electrones. En los orbitales d son 5, de modo que puedo poner 10 electrones, y en los orbitales f son 7, de modo que puedo poner 14 electrones. Ahora bien, este diagrama que está acá lo puedo dibujar de una forma más esquemática y más simple de mirar, en donde la línea morada indica cómo van entrando los electrones a los orbitales. Y entonces el último en llenarse debería ser el 7p, porque es donde se acaba la tabla periódica. El 8s lo he puesto nada más para que la configuración esta no quede incompleta. La forma en que los electrones van entrando, es decir, del nivel de energía menor hacia los niveles de energía mayores, se llama principio de Aufbau, que es una palabra alemana, regla de la lluvia, porque en algunos casos esto está al revés, el 1s está acá y el 8s está acá, de modo que esto se verifica así, por lo tanto es como si fuesen líneas de lluvia que van cayendo, o también se conoce como regla o diagrama de Müller. Recordando entonces que tenemos un orbital s, 3 orbitales p, 5 orbitales d y 7 orbitales f, podríamos, por ejemplo, para hacer la configuración electrónica del nitrógeno, que tiene 7 electrones, empezar a poner los electrones desde el menor orbital con menor energía al de mayor. Entonces uno escribe la configuración electrónica hacia el lado. Es decir, si tengo que poner 7 electrones, en este S puedo poner 1, 2. No cabe más. De modo que lo primero que tendría sería 1s2. Luego tendría que ir al 2s, que también acepta 2. Por lo tanto tendría 2s2, que es lo que pongo acá. Y luego voy al p, que me faltarían entonces 3 electrones por poner para cumplir 7. Y tendría entonces la suma y me daría 2p3. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo más orbitales del mismo tipo? ¿Cómo entran los electrones? ¿Entra primero a uno? ¿Entra primero a otro? Eso lo vamos a ver a continuación. Pauli, que fue premio Nobel en 1945, enunció un principio muy importante que tiene que ver justamente con cuántos electrones se pueden poner en un orbital. Si se recuerdan nuevamente nuestro bosque esférico o nuestro bosque de este tipo de dos porotos opuestos, 12 colibríes entonces serían los únicos que pueden vivir en un orbital, ya sea este o este, porque son aves muy defensoras de su territorio. Yendo ahora a nuestro modelo real, que son electrones, lo que pasa es que son 2 cargas negativas. Por lo tanto, tal vez poner una tercera carga negativa ya se repelerían demasiado. Sin embargo, Pauli enunció su principio con una significancia más profunda. Él dijo que 2 electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales, deben diferenciarse a lo menos en el número cuántico de spin. Esto implica que ningún orbital puede tener más de 2 electrones.
O sea, no puede tener más de 2 electrones, no necesariamente porque sean dos cargas negativas, es porque ¿cómo diferencio este electrón de este electrón? Recuérdense que los electrones son todos iguales. Para el helio, por ejemplo, tenemos esa situación y entonces, si ahora analizo qué es lo que ocurre para el electrón 1, está en el nivel 1, L es igual a 0 porque es un orbital S, M sub L es igual a 0 porque no tiene suborbitales, y M sub S sería entonces más un medio. Pero para el otro también está en el orbital, en el nivel 1, en el orbital S, en el orbital sub S no tiene 0, y entonces no puede ser más un medio, necesariamente tiene que ser menos un medio, es decir, el número contrario, con carga contraria, perdón, que tienen estas partículas. Por lo tanto, un electrón debe estar girando para un lado y el otro electrón debe estar girando hacia el otro. Y ahí puedo distinguirlo uno del otro, que fue el experimento que hicieron Gerlach y Otto, y en donde se ve justamente que por un campo magnético el radio de electrones se separa, de modo que ahí estaba el número cuántico de spin. O sea, los electrones tienen o más un medio o menos un medio. Ahora, se puede poner indistinguiblemente para el primer electrón menos un medio y para el segundo más un medio, como también se puede poner para el primero más un medio y para el segundo menos un medio. Eso es una convención. Nosotros normalmente utilizamos como convención que el primer electrón que entra al orbital tiene un spin de más un medio y el segundo de menos un medio. Otro principio importante para realizar configuraciones electrónicas es el que estableció Hund, que se conoce como el principio de máxima multiplicidad. Hund dijo que en el caso de orbitales degenerados, o sea que tienen la misma energía, ¿cómo se deben poner los electrones? Entonces él dijo que se alcanza la menor energía cuando el número de electrones que tienen el mismo spin es el más alto posible. Esto se aplica de una forma bastante sencilla para el átomo de nitrógeno, por ejemplo, que tiene 7 electrones. Lo que tengo encima de los orbitales son cajitas. Entonces, para mostrar hacia dónde va el giro del electrón, si se recuerdan de la última clase, puede ser una flecha hacia arriba, orientada de norte a sur, o una flecha hacia abajo, orientada de sur a norte. Entonces, para el primer electrón voy a representarlo con una flecha. Entra entonces con más un medio. Y estamos aquí. El segundo electrón entonces debe entrar con el spin contrario, por lo tanto la flecha va hacia abajo, sería menos un medio. O sea, estamos aquí todavía. Por lo tanto ese orbital ya se llenó. Lo que sigue es pasar al orbital 2s. Por lo tanto, entra nuevamente con más un medio el primer electrón y el otro entra con menos un medio. Ese orbital se llenó, ya no pueden entrar más electrones. Pero ahora vamos a los orbitales p. Y los orbitales p son de 3 tipos. Está el px, el py y el pz. Entonces lo que dice Hund es que en vez de poner un electrón aquí, el quinto, y el sexto acá apareados, si todavía hay espacio, es decir, orbitales vacíos, ¿por qué mejor no poner un electrón en cada uno de ellos? Y ahí se logra la máxima multiplicidad en el número de spin. Es decir, podemos tener el mismo spin para todos los electrones. De modo que el quinto electrón entraría en este orbital con más un medio y el sexto electrón entra en el otro orbital también con más un medio y el séptimo electrón entra en el último orbital con más un medio también. ¿Qué pasa entonces si hubiesen 8 electrones, que sería entonces la configuración electrónica, perdón, el Z del oxígeno? Entonces ese octavo electrón tendría que entrar a uno de estos 3. Normalmente se prefiere que entre aquí al px con spin menos un medio para parearlo, porque existe un orden alfabético, x, y, z, pero eso no tiene por qué ser así, ya que estos 3 orbitales son degenerados, es decir, tienen la misma energía, tienen una orientación distinta. Este está en el eje x, este está en el eje y, este está en el eje z, pero como son energéticamente iguales, por lo tanto, no es necesario que entre ahí. Podría entrar acá el electrón o podría entrar acá. Eso es indistinguible. Lo que vamos a hacer nosotros de ahora en adelante es que no le vamos a poner subíndice a los orbitales. Los vamos a tratar a todos como P. Ahora bien, es importante hacer notar que el nitrógeno tiene electrones no apareados. Esto puede ocurrir.
hay átomos que pueden tener orbitales con electrones apareados o pueden haber, como el nitrógeno, átomos con electrones no apareados. De modo que podemos tener la siguiente tabla como ejemplo de configuración electrónicas para los elementos que tienen número de electrones de 3 a 11. Podemos escribir esto como un diagrama de orbitales. Por ejemplo, el litio tiene 3 electrones y su configuración sería 2 electrones en una caja, 1s, un electrón en una caja 2s, como también podríamos escribir su configuración electrónica como 1s2, 2s1, como también podríamos escribirla como una configuración electrónica abreviada. Es decir, antes del litio, ¿qué gas noble hay? Bueno, está el helio, y entonces la configuración electrónica del helio es 1s2, por lo tanto lo que queda fuera del helio es la configuración que hay que poner, o sea 2s1, y con eso se completa la configuración electrónica del litio, es decir, aquí hay 2 electrones más 1 son 3, y así sucesivamente. Pregunta para ustedes: ¿qué tienen en común los elementos litio, berilio y sodio si miran sus configuraciones electrónicas, y el boro, carbono y nitrógeno si miran sus configuraciones electrónicas? Probablemente, si has puesto la atención en la configuración electrónica abreviada, se observa lo siguiente. El litio, el berilio y el sodio terminan sus configuraciones electrónicas en orbitales s. El boro, el carbono y el nitrógeno terminan sus configuraciones electrónicas en orbitales p. Entonces, es posible agrupar los elementos que terminan en configuraciones electrónicas s, los elementos que terminan en configuraciones electrónicas p, en d y en f. Al hacer eso, entonces, podemos obtener lo que viene a continuación. Es decir, una tabla periódica, pero que está relacionada con la configuración electrónica. Probablemente ustedes han visto en el colegio la tabla periódica común y también habrán visto las leyes periódicas. Esa es una cuestión que nosotros vamos a ver más adelante, pero probablemente no hayan visto la tabla periódica como se la represento yo en este momento. Normalmente este bloque que está aquí en naranja se pone fuera de la tabla periódica como un bloque aparte. Entonces yo lo que he hecho para que ustedes tengan una perspectiva de cómo es la tabla periódica con todos los bloques juntos es esta figura. Y aquí se distinguen entonces, y eso es la gracia de esta tabla periódica y por qué es tan importante, se distinguen entonces un primer bloque que se denomina bloque S, donde todos los elementos que están aquí en morado, más este de acá, que sería el helio, tienen su configuración electrónica, o mejor dicho, su último electrón entra en un orbital S. Los elementos del bloque P, que serían los que están acá, indica entonces que su último electrón entra en un orbital P. Y luego los elementos que están en rojo, más estos dos de acá abajo en naranja, indican que sus electrones terminan o entran en el último orbital en el que entran, es un orbital D. Y finalmente, los que están aquí en naranja desde este hacia este, su último electrón entra en un orbital F, por eso se conoce como bloque F. Se comprueba que para los elementos del bloque S y para los elementos del bloque P, a medida que uno baja en la tabla periódica, va aumentando el número cuántico n. Es decir, aquí están en el n1, luego n2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo mismo acá. Pero en el caso de los orbitales que están en el bloque D, esto va desfasado. Si se fijan, aquí no es en 4, sino que empieza en 3, 4, 5, 6. Y lo mismo pasa para los elementos del bloque F, también está desfasado. No empieza en 5, empieza en 4 y luego termina en 5. Es una cosa importante que hago notar para lo que viene a continuación. Por otro lado, existe otra clasificación para los elementos en la tabla periódica. Los elementos que están en el bloque S y los elementos que están en el bloque
P se les denomina elementos representativos. Los elementos que están en el bloque D se les denomina elementos de transición, a eso también. Y los elementos que están en el bloque F, más estos dos, se les denomina elementos de transición interna. Se suele nombrar aparte a la columna que está aquí, al último de la tabla periódica, como los gases nobles. Es decir, los gases nobles, si bien son parte del bloque P, no son parte de los elementos representativos, sino que se nombran aparte, ¿ya? Entonces, tenemos esta clasificación también para esta columna. Para escribir la configuración electrónica de un elemento se puede usar el principio de Aufbau o regla de Müller, pero también se puede usar la tabla periódica que les mostré antes para escribir las configuraciones electrónicas. Por ejemplo, ¿cuál es la configuración electrónica del selenio? Para utilizar el método de usar la tabla periódica para escribir estas configuraciones electrónicas, lo que hay que hacer primero entonces es que hay que ver dónde se encuentra el elemento selenio y cuál es el gas noble que está antes. Entonces, si yo hago esto, el elemento selenio se encuentra aquí y el gas noble que está antes del selenio es el argón. Por lo tanto, voy a escribir la configuración electrónica abreviada del selenio. Entonces, ya se abrevia la configuración electrónica del argón con paréntesis corchete y el elemento dentro. Entonces ahora me resta poner todo lo que necesito para alcanzar al selenio. Por lo tanto, si el argón está acá, entonces debo bajar a esta línea. De modo que debo llegar acá y empezar a poner electrones dentro de los orbitales. Entonces, si estoy aquí, quiere decir que va a caber un electrón en esta cajita y luego va a haber en esta otra cajita. Entonces ya ocupé la configuración electrónica de estos dos. De modo que aquí ya cuento 4s2. 1, 2. Y lo escribo acá. 4s2. Ahora, para ir de aquí a acá, si se fijan, ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. De modo que el orbital 3D se llena y entonces sería un 3 de 10, el cual pongo acá también. Finalmente entonces, para llegar al selenio necesito 1, 2, 3, 4 electrones que se encuentran en el orbital 4p. ¿Ya? Porque es el 3p, entonces acá baja 4p. De modo que voy a necesitar 4 electrones, por lo tanto sería 4p, 1, 2, 3, 4. Y también lo escribo acá. De modo que la configuración electrónica del selenio sería argón 4s2, 3d10, 4p4. Y no he tenido que usar el diagrama de Müller. Puedo hacer lo mismo para otro elemento como por ejemplo el cobre. Veamos qué ocurre aquí. ¿Cuál es la configuración electrónica del cobre si su Z es igual a 29? Bueno, el cobre está aquí y antes del cobre está el argón. Sin embargo, ahora voy a utilizar el diagrama de Müller para que ustedes se den cuenta qué es lo que ocurre en el caso del cobre. Si yo empiezo entonces a seguir el camino de mínima energía, empezaría entrando los electrones acá, en 1s2. Después llegaría a 2s2, después 2p6, y tendría que volver a seguir a 3s2, me devuelvo a 3p6, se llena, llego a 4s2, se llena, y finalmente voy a caer al 3d, donde voy a tener que poner 9 electrones, finalmente, para completar un Z de 29. Es decir, de 29 electrones. Siendo así, entonces, yo podría escribir la configuración electrónica del cobre tal como lo vi antes. Es decir, argón 4s2, 3d1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me quedaría así. Sin embargo, yo he puesto esto. Signo de pregunta. ¿Es esa realmente la configuración electrónica del cobre? Vamos a ver la respuesta a esto a continuación. Resulta que hay configuraciones de metales de transición que tienen algunas excepciones. Una de ellas es el cobre. Si bien la configuración electrónica del cobre es 4s2, 3d9, aquí ocurre algo muy importante.
Energéticamente, el orbital 4s es más bajo en energía que el 3d. Así es que los electrones entran primero al 4s y después al 3d. Pero el orbital 4s está más afuera que el orbital 3d, porque fíjense, este orbital s está en el nivel 4, pero el orbital d está en el nivel 3. De modo de que, por tamaño, este es más grande que este y por lo tanto está más afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno desglosa esto, se da cuenta de que este y este orbital d están con electrones apareados, pero este no. A este le falta uno por aparear. Y si miramos, el orbital 4s está apareado, pero este orbital 4s, como les dije, está afuera y el orbital d está más adentro. Entonces, para lograr una estabilidad, lo que hace el átomo es decir, bueno, si tengo todos estos apareados menos uno, ¿por qué mejor no pongo uno de estos electrones en este orbital para aparear el electrón y así dejar solamente uno fuera, es decir, uno en el nivel que es más exterior, que sería el 4? Y así entonces la configuración electrónica del cobre queda como argón 4s1 3d10. Entonces hay algunos elementos que realizan esto para lograr una estabilidad energética mayor. Entonces, cada vez que se tengan orbitales donde no hay un electrón apareado, o si hubiesen orbitales como por ejemplo que tienen un solo electrón, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, y aquí no hay ninguno, es mejor poner un electrón en el orbital interior y dejar el otro electrón solo fuera. ¿Ya? Esa es una cuestión que algunos metales hacen, como por ejemplo el cromo, también le pasa lo mismo, que es el caso que le estaba diciendo. Si uno realiza la configuración electrónica del cromo, es argón 4s2 3d4. Pero al extender estos orbitales nos damos cuenta que hay uno que está vacío. ¿Por qué mejor entonces no poner este electrón en un orbital que está vacío y así dejo a un electrón acá también más libre? Y por lo tanto, este nivel queda semilleno y este también, son energéticamente más estables. De modo que la configuración electrónica de este sería argón 4s1 3d5. Otro caso que también es similar al del cobre es la plata, que tiene 47 electrones. Entonces su configuración electrónica debería ser kriptón 5s2 4d9, pero al igual que el cobre, entonces es mejor hacer migrar este electrón acá y completaría el orbital D que está más interno con 10 electrones y dejaría el orbital más externo 5s con un electrón. Así que la configuración electrónica de la plata es kriptón 5s1 4d10. Ustedes, como tarea, pueden buscar cuáles son los otros elementos que sufren este tipo de excepciones. Normalmente se encuentran en el bloque de los elementos de transición. En resumen, las configuraciones electrónicas pueden presentarse de tres formas. Para el oxígeno, que tiene un Z igual a 8, entonces quiere decir que tiene 8 electrones, podemos representarla con una configuración de diagrama de orbitales, en donde debajo se ponen el nivel y los orbitales y encima se ponen unas cajitas para llenarlos con flechas con spin positivo o con spin negativo, y así entonces se va llenando. Entonces el 1S tendría una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo, el 2S tendría una hacia arriba y otra hacia abajo, y el 2P tendría, esto es importante, empezamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y ahora me falta un octavo electrón que tengo que poner, me vuelvo acá hacia abajo. También puede haber una configuración detallada por orbital, es decir, en vez de las cajitas escribo la configuración electrónica 1s2, 2s2, y aquí digo 2px2, 2py2, 2pz2. Como también podemos tener una configuración global, es decir, esto lo sumo todo porque son orbitales p y realmente doy el número final, 2 más 1 más 1 son 4, y entonces me quedaría 1s2, 2s2, 2p4. O finalmente la abreviada, que es la que nosotros vamos a preferir. Es decir, esta es la configuración electrónica del helio, así que sería helio 2s2, 2p4.
Como tarea les dejo a ustedes lo siguiente. Identifique los elementos que tienen las siguientes configuraciones electrónicas incompletas, A, B, C y D. Es decir, se da la última parte de su configuración electrónica, 3S2, 3P5, o sea, 3S2, 3P5. ¿Qué elemento llega al 3S2, 3P5? ¿Qué elemento llega a 3S2, 3P6, 4C2? Y así sucesivamente. Otra cosa importante que hay que hacer notar son lo que se denomina los electrones de valencia, que van a ser muy importantes para el módulo que viene porque son los que se van a ocupar para formar los enlaces. Los electrones de valencia son los electrones que se ubican en el último nivel de energía, o sea, son los electrones más externos. Y tal como dije, son con los cuales los átomos forman los enlaces químicos. Por ejemplo, para el oxígeno, que ya vimos cuál era su configuración electrónica, la puse aquí la global, 1C2, 2S2, 2P4. ¿Cuál es el nivel más externo que tiene? No es el 1, el nivel más externo que tiene es el 2. Pero en el 2 tiene un orbital S y tiene un orbital P. Entonces esos son los que se cuentan como electrones de valencia. Así es que hay 2 electrones en el orbital S y hay 4 electrones en el orbital P. De modo que esos suman 6, así que tiene 6 electrones de valencia. El calcio, por ejemplo, que tiene un Z igual a 20, quiere decir entonces que hay que poner 20 electrones. Realizando la configuración electrónica, llegamos a que el orbital más externo es el 4. Y en el 4 solo hay orbitales S, y el S está lleno, completo. Por lo tanto, son 2 los electrones de valencia que tiene. En el yodo, por ejemplo, que tiene una configuración que tiene un Z de igual a 53, poniendo 53 electrones, se llega a que el orbital más externo es el 5. Pero claro, en el 5 hay orbitales S y también orbitales P. El S está completo, hay 2 electrones, pero el P está incompleto, hay 5. Sumando estos 5 más 2 me dan 7. Es decir, el yodo tiene 7 electrones de valencia. Y así ustedes pueden comprobarlo para los otros elementos de la tabla periódica. Vamos a detenernos un poco en la configuración electrónica de los elementos representativos cuando a ellos se les quitan electrones y entonces pasan a formar lo que se denominan iones. El elemento neutro está ubicado en la columna y aquí tenemos sodio, calcio y aluminio. La configuración electrónica inicial, es decir, del elemento neutro del sodio, es neón 3s1. Pero ¿qué pasa si yo a este sodio le quito un electrón? Le saco ese electrón. Entonces el orbital 3s desaparece. Por lo tanto, el sodio queda con la configuración electrónica del neón. Y se escribe entonces el sodio al quitarle un electrón como Na+. ¿Por qué tiene una carga positiva? Porque el número de cargas positivas, es decir, el número de protones con el número de electrones, debe ser igual. Si entonces le quito un electrón, quiere decir que en el núcleo hay un protón de más. Por lo tanto, hay una carga positiva de más. Esa es la que se ubica ahí. Si hago algo similar con el calcio, por ejemplo, le quito 2 electrones, este adquiere la configuración electrónica del gas noble argón. De modo que ahora me queda deficiente en cargas negativas y por lo tanto hay 2 cargas positivas de más. Para el aluminio, si le quito 3 electrones, también me queda con la configuración electrónica del neón. Y entonces el aluminio tendría que escribirlo con 3 más. Esto es lo que se denomina un elemento iónico. Entonces, cuando se le quitan a los elementos neutros electrones, estos quedan cargados positivamente y se conocen como cationes. En el caso contrario, por ejemplo, aquí están los elementos neutros y la configuración electrónica inicial del hidrógeno es 1s1. Pero ¿qué pasa si en vez de quitarle le pongo un electrón? Al ponerle un electrón, entonces, este tiene una configuración electrónica de 1s2, que es la misma del helio, así que el hidrógeno adquiere la configuración electrónica del helio. Pero ¿qué pasa con su carga? Como esta vez he puesto un electrón más y no existe en el núcleo una carga positiva, es decir, un protón para que lo contrarreste, entonces aquí hay una carga negativa de más. Por eso es que es H-. Para el nitrógeno, por ejemplo, esta es su configuración electrónica. Si le pongo 3 electrones más,
adquiere esa configuración electrónica que es la del neón, es decir, el nitrógeno pasa a ser el gas noble neón. Y por lo tanto ahora hay 3 cargas negativas de más, así que eso lo escribo como menos 3, o también puede ser 3 menos. Pero este elemento que ahora está en forma iónica y que no tiene cargas positivas, sino que tiene cargas negativas, se llaman aniones. Entonces cada uno de estos es un anión y cada uno de estos es un catión. Pero tanto estos como estos son elementos representativos iónicos. Suele ocurrir entonces que si uno sigue lo que se denomina una serie isoelectrónica, como por ejemplo el flúor, que adquiere la configuración electrónica del neón, el sodio, que también la adquiere, el neón, después se pasa al aluminio, que también adquiere una configuración electrónica, el oxígeno 2-, que también pasa al neón, y el nitrógeno 3-, que también pasa al neón, es decir, una corrida, vamos a llamar así, de elementos que al ionizarse, es decir, recibir electrones o perder electrones, se transforman en aniones o cationes y adquieren la misma configuración electrónica, se denomina que son isoelectrónicos. Y ocurre que esa configuración electrónica es la de un gas noble. Entonces todos alcanzan la configuración de un gas noble y como tienen entonces justamente esa configuración se denomina que son iguales, isoelectrónicos. De aquí se desprende entonces que desde donde salen o hacia donde llegan los electrones son orbitales exteriores, es decir, orbitales de valencia. Entonces estos electrones yo los voy a sacar siempre de los orbitales más exteriores. En este caso el sodio tenía un electrón de valencia porque es el que quedó el más exterior. Así es que si se lo quito, le estoy quitando el orbital más externo. En el caso, por ejemplo, de los electrones de valencia del neón del aluminio son 3. Entonces lo que va a ocurrir es que el que está más exterior, primero, es el 3p, porque los orbitales p son un poco más grandes que los orbitales s. Entonces lo que va a ocurrir es que primero va a salir este electrón y luego van a salir uno de este y después va a salir uno de estos. En el caso de acá, por ejemplo para el nitrógeno, tengo 1s2, 2s2, 2p3. Estos son los electrones de valencia que tiene el nitrógeno, 3, 4, 5, porque son los que están en orbitales más externos. Pero ¿a dónde van a llegar los 3 electrones de más? Bueno, van a llegar a donde hay espacio para ponerlos. ¿Y dónde es eso? En el orbital p, que está más externo entonces que el s, el 2s o el 1s. Y entonces van a llegar aquí 1, 2 y 3 y van a formar, sumar 6 electrones. Eso es lo que está queriendo decir entonces esta oración. Es decir, no se pueden sacar o poner electrones que están en orbitales internos. Los electrones que salen o llegan lo hacen a los orbitales más externos, no a los orbitales internos. Veamos ahora qué pasa con la configuración electrónica de los iones que se forman de los metales de transición. Normalmente todos los metales de transición tienden a ceder electrones, así es que se van a transformar en cationes. Por ejemplo, el zinc, que es lo que tiene un Z igual a 30, por lo tanto hay que poner 30 electrones. Si lo hacemos así, la configuración electrónica del zinc es argón 4s2 3d10. Entonces, ¿de dónde van a salir los dos electrones que se necesitan para que el zinc 0 pase a zinc 2+? Si están 2+, acuérdense que es un catión, eso quiere decir entonces que perdió 2 electrones. ¿Los electrones van a salir de aquí o van a salir de acá? Si recordamos lo que acabo de decir anteriormente, salen de los orbitales más externos. Entonces, si son 2 los que hay que quitar, tienen que salir del orbital 4s, porque el 4 está más externo que el 3. Y entonces, el zinc 2+ quedaría con configuración electrónica argón 3d10. En el caso del hierro, que tiene una configuración de argón 4s2 3d6, podemos tener dos casos. El hierro puede perder 2 electrones como también puede perder 3 electrones. Si pierde 2 electrones estaría pasando lo mismo que el zinc, es decir, esos 2 electrones salen del orbital más externo, que sería el 4s y no el 3d6, y queda con una configuración electrónica de argón 3d6. Pero en el caso del hierro 3, ya hemos quitado 2 electrones de aquí.
del orbital 4s2 y nos falta 1 por sacar. Entonces ahora ya no queda otra que sacarle 1 al d6. Así que esto queda como 3d5. Por lo tanto, la configuración electrónica del hierro 3+ es argón 3d5. O sea, como corolario se desprende que los electrones para cationes de metales de transición se remueven primero de los orbitales ns y luego de los n-1d. Para terminar esta clase, aquí les pongo un típico ejemplo de, teniendo los números cuánticos, escriba la configuración electrónica. Entonces, esto es, determine el elemento a partir de los 4 números cuánticos presentados. N es igual a 4, L es igual a 2, M sub L es igual a más 2 y M sub S es igual a más 1/2. Es decir, ahora tenemos que deducir la configuración electrónica a través de los números cuánticos. ¿Qué información nos da el número cuántico principal, el N? Nos indica en el nivel en que está el último electrón que entró. Si el N es igual a 4, quiere decir entonces que el electrón al último nivel que entró fue al 4. Pero ahora tenemos que saber a qué orbital entró. Eso nos da el número cuántico L y nos dice que L es igual a 2. Por lo tanto, recordando qué tipo de orbital es el 2, sería un orbital D, porque el 0 es para el S y el 1 es para el P. ¿Qué subtipo de orbital D será entonces? Porque los D tienen 5 orbitales. Entonces eso lo da el siguiente número cuántico, que es el M sub L. Y eso nos dice que el valor es más 2. Entonces si yo pongo los 5 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5, indistintamente si es un dz cuadrado, dx menos y, lo que sea, son todos degenerados. Por lo tanto, no importa a cuál suborbital D me voy a referir. Va a ser cualquiera de ellos, porque son los mismos. Entonces, el electrón entra al orbital D que tiene el número M sub L más 2. Si recuerdan entonces, el M sub L tiene valores de menos L pasando por 0 hasta más L. Entonces vamos a tener valores de menos 2 para este, menos 1 para ese, pasamos por 0 y ahora vamos a más 1 y ahora vamos a más 2. De modo que el último electrón entró en este orbital. Eso es lo que nos está diciendo el M sub L. Ahí, en ese orbital D. Ya sabemos entonces que la configuración electrónica va a terminar en 4D algo. Pero sabemos también que ese electrón entra en este orbital. Por lo tanto, entrará con un spin más 1/2 o menos 1/2. Eso es lo que nos dice el número cuántico de spin. Y nos está diciendo que ese electrón entró con más 1/2. Si entró con más 1/2, entonces, quiere decir que la única forma de que esto tenga más 1/2 es que, de acuerdo a la regla de Hund, no se olviden, si los electrones entran de a 1, entraría entonces un electrón aquí, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Cada uno de ellos tiene más 1/2, más 1/2, más 1/2, más 1/2, más 1/2. De modo que nos quedaría esta configuración de 1, de 1, de 1, de 1, de 1. Es decir, la única forma de que este último orbital tenga un electrón con número cuántico más 1/2 es que los demás orbitales tengan también un electrón. Porque para que este tuviera, por ejemplo, una configuración electrónica de menos 1/2, entonces yo tendría que poner un electrón aquí con menos 1/2, otro acá con menos 1/2, otro acá con menos 1/2, otro acá con menos 1/2, y el otro entonces, el último, entra acá con menos 1/2. Entonces no queda otra que darse cuenta de que este es la configuración electrónica final en donde el último electrón tiene un número cuántico de spin de más 1/2. Haciendo un resumen, entonces, la configuración electrónica para el último orbital sería 4D, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, este es un 4D5.
¿Qué elemento termina en 4 de 5? Es lo que debemos averiguar. Entonces ustedes, haciéndolo con el diagrama de Müller o haciéndolo con la tabla periódica como yo le enseñé, debieran poder escribir la configuración completa. Y la configuración completa de este elemento, partiendo de 1C2, es esta, hasta llegar a 4 de 5. Si sumo todos los electrones, eso tiene un Z de igual a 43. Y el único elemento que tiene 43 electrones, y por lo tanto 43 protones, es el tecnecio. De modo que el elemento que me estaban preguntando acá arriba, con esos 4 números cuánticos, era el tecnecio. Si no entendieron este ejercicio, pausen el video y vuelvan a verlo nuevamente. Esto ha sido todo entonces por esta clase, en donde hemos aprendido qué es y cómo se realiza la configuración electrónica y cómo es posible de que algunos elementos pierdan o ganen electrones, pero siempre lo hacen de los orbitales más externos. Nos vemos en una próxima oportunidad.